en ese momento. Y por último era lo del pasado simple. Okay, excellent. Thank you very much. What we did in our previous class, it was a tutorial about, well, it says saber once, but it was more related for the simple present tense. But after that, you had to do an exercise related to the simple past tense. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, brevemente, ¿ok? Today, it is Thursday, April 7th, 2020. This is the unit 1, and the learning objective for this class is to review the simple past tense. Hoy vamos a ver lo que se trabajó, lo que ustedes hicieron de tarea, muy juiciosos en la guía de inglés. I know that you have worked in a very responsible form. Están viendo en este momento el cuadro, ¿cierto? Sí. Este cuadro está en la guía de inglés. El que lo ha hecho juicioso le parecerá familiar y el que no, pues ojalá se vaya juiciando. La idea es que retomemos esto. Con este cuento venimos como de séptimo. Y los que han repetido el año, pues lo están viendo 2 y 3 veces. Ahí lo que nos dice este cuadro, se los voy a decir en español, en la primera línea, the rule, add ed to most regular verbs. La mayoría de los verbos en pasado simple se les agrega ed. Ojo, dice la mayoría, no todos. El pasado simple indica una acción que inició y terminó en el pasado. Luego tenemos un ejemplo donde dice base form, start, rain. Y la forma del pasado, started and rained. Se les agregó ed facilito. En la segunda línea tenemos la siguiente explicación. When the base form ends in e, add the only. Cuando los verbos terminan en e, solo se le agrega la d. Como en el ejemplo die, live, died, lived. Terminaban en e, se les agregó la d. Ahí uno no se complica. When the base form ends in a consonant plus y, change y to I and add ed. Cuando los verbos terminan en y precedidos de consonante, como en el verbo que estamos viendo, que dice carry and study, simplemente eliminamos la y y ponemos ied. When the base form ends in a vowel plus y, add ed. Do not change the y. Cuando los verbos terminan en y, pero precedidos de una vocal, no eliminamos la y, simplemente agregamos ed. Stay, stayed, enjoy, enjoyed. A diferencia de los dos ejemplos que vimos de arriba, pues es evidente que los verbos de arriba terminan en y precedidos de consonante, pero estos de acá terminan en y precedidos de vocal. When a one-syllable verb ends in a consonant, vowel consonant, double the final consonant and add ed. Cuando los verbos terminan consonante, vocal, consonante, doblamos la consonante. Por ejemplo, el verbo stop. La consonante, la P. Vocal O, consonante T. El verbo hug, abrazar. Consonante G, vocal U, consonante H. En el pasado, simplemente doblamos la última consonante, stop, stopped, hug, hugged. Y le agregamos ed. Do not double a final double U or X. Show, showed, fix, fixed. When a two-syllable verb ends in a consonant-vowel consonant, double the final consonant and add ed only if the last syllable is stressed. Estos últimos tres ejemplos, show, fix, occur, permit, open, offer, se refieren más que todo a la entonación o al acento. Occur. Ustedes ven que ahí la palabra occur y permit parece que tuvieran tilde, lo mismo often y open. Pero no es que lleven tilde,
sino que hace la entonación en el inglés oral. Pero eso, por lo menos yo no lo iría a preguntar en un examen y no he visto que ese tipo de preguntas aparezcan en el ICFES. Ya el que quiera estudiar lingüística o idiomas, muy seguramente lo tendrá que ver. Ok, entonces, ¿quién me dice ahí rapidito cuál es la característica de los verbos regulares? Que terminan en ed. Yes, Sí, fácil. eso iba a decir Excellent, thank you. Entonces, vamos a ver ahí rapidito. ¿Ustedes ahí están viendo mi presentación? Sí, ¿Que la estoy cambiando? ¿Sí? ¿Que la puedo escribir? sí. Muy bien. Este verbo play, ¿cómo quedaría? Play. La I normal, la I normal. Played. Y ED. Es Porque decir, le termina en agregamos vocal antes de la I. ed. El verbo study. Sí. Eso sí queda estudies. O sea, pues la I La I también Normal y la ID. y la E. Ve, óigame. Como ese Eso, verbo termina en Y, pero está precedido de consonante, elimino la Y y pongo ed, IED. Studied. Muy bien. Y miren que esa misma regla aplica para el presente simple. El siguiente, drag. con P, ED, Doble G, ¿no? Y ED. Dobla la consonante. Drag. Ok. Tenemos luego el verbo decide. ¿Cómo va a quedar? Normal, la D al final ya. Claro, como termina en E, simplemente le agregamos la D. Fácil. Drop. Tío. La D. Pero como De se le dobla la P. dobla. como este verbo termina consonante, vocal, consonante, dropped. Ok. Luego tenemos el verbo want. ED, Wanted, muy bien. Se le agrega ed, simple. Start. ED, Ed. Started. El verbo like. D, normal D, La D. Solamente le agregamos la D. Follow. ED, Solo le agregamos ed. Show, el verbo show, mostrar. también Le ED, agregamos ed y ya facilito. Prefer, pero este como termina consonante, vocal, consonante, dobla el aire. Preferred. Ok. Look, ya look. ¿Cómo queda look? Looked. Muy bien. Se le agrega ed y ya. La ya lo hicimos. ¿Cómo queda stop? se le dobla la P. Dobla la consonante. Entonces, Sí. stopped. Mix. ED, Mixed. Solo se le agrega ed. Happen. Ajá. Solo le agregamos ed. Nada más. Admite. Admit. R. Dana. Yes, Dana Muñoz. Do you have a question? Porque él prende la cámara. Dana Muñoz, do you have a question? Sí, ¿Dónde está? ellos le aparecen aquí. Dana. Bueno, no sé. No sé qué sin querer queriendo. Ok. Luego tenemos el verbo carry, que ya lo habíamos visto ya en el ejemplo. ¿Qué pasa con el verbo carry? Se Se le borra la I. Y a la Y y se le pone la I normal. Muy bien. Carry. Está precedido de consonante. Enjoy.
También es lo mismo, ¿no? Se le borra la Se I. le deja se la le deja la I. Ajá. Solamente le agregamos la I y la D porque Kerry estaba precedido de Está, consonante, pero en Joy está precedido de vocal, por eso no cambia. Y la última, Ah, Propel, ¿cómo queda? Eden, ¿no? Eden. Muy bien. Entonces, hasta ahí facilito. Qué maravilla. Bueno, now, por favor, van a, bueno, sí, van a, en la guía, en la página 29, que yo espero que la tengan ahí. Si de pronto alguno no la tiene a la mano, igual yo lo voy a proyectar aquí en la pantalla. Ah, Tengo bueno. una pregunta. Yes, yes. ¿Estos verbos, cuando uno los cambia, solo es para simple past? Y en este caso estamos hablando del pasado simple, porque si estuviéramos hablando del presente perfecto, por ejemplo, cambiarían totalmente la forma. ¿Ya pueden ver el texto que tengo en la pantalla? Profe, Sí. sí. Le hago una pregunta, César. Yes. Hay otras clases de pasado, ¿verdad? Pasado progresivo, por ejemplo, pasado perfecto. Ajá. Claro. Entonces, en esos casos que cambia y no es pasado simple, sino pasado, bueno, lo que sea, en ese caso, ¿serían las Perfecto. mismas reglas del verbo o cambian? No, ellos cambian. No, no sé. Por ejemplo, una oración en pasado simple. Yo comí sándwich. I ate sandwich. Pero si yo te dijera esa misma oración en pasado progresivo, yo estaba comiendo sándwich cuando empezó a llover, por ejemplo. I was Y en eating perfecto, sándwich. Y en pasado perfecto, en español sería yo había comido sándwich. I had eaten sándwich. Ahí llevaría el participio pasado del verbo. Pero por ahora estamos con el pasado simple, que es... Entonces, ¿qué voy a hacer en este ejercicio? ok. Yo les voy a leer todo este texto. ¿Ustedes qué van a hacer? Escuchar. Es lo único que deben hacer. Uno tiene dos opciones. Conectarse y hacerse el loco y ponerse a chatear mientras tanto, o desde la ética, decir, hombre, pues aprovecho este espacio, escucho al profesor, la pronunciación, educo mi Llevo y oído leche. y ese chat lo puedo contestar cuando se acabe la clase, ¿ok? So, let's start with this. Over 100 years ago, people only dreamed about flying. The Wright brothers, Wilbur and Orville, were dreamers who changed the world. Wilbur Wright was born in 1867 and Orville was born in 1871. In 1878, they received a paper flying toy from their father. They played with kites and started to think about the possibility of flight. When they were older, they started a bicycle business. They used the bicycle shop to design their airplanes. They studied 3 aspects of flying: lift, control, and power. In 1899, they constructed their first flying machine, a kite made of wood, wire, and cloth. It had not pilot. Because of wind, it was difficult to control. They continued to study aerodynamics. Finally, Wilbur designed a small machine with a gasoline engine. Wilbur tried to fly the machine, but it crashed. They fixed it and
flew it for the first time on December 17, 1903, with Orville as the pilot. The airplane remained in the air for 12 seconds. It traveled a distance of 120 feet. This historic flight changed the world. However, only 4 newspapers in the United States reported this historic moment. The Wright brothers offered their invention to the United States government, but the government rejected their offer at first. The government didn't believe that this man invented a flying machine. Finally, President Theodore Roosevelt investigated their claims and offered the inventors a contract to build airplanes for the United States Army. December 17, 2003 marked 100 years of flight. There was a 6-day celebration at Kitty Hawk, North Carolina, the location of the first flight. A crowd of 35,000 people gathered to see a replica of the first plane fly. The cost to recreate the plane was $1.2 million. However, it rained hard that day and the plane failed to get off the ground. You can now see the Wright brothers' original airplane in the Air and Space Museum in Washington, D.C. No se escucha. Ok. ¿Quién me podría decir sobre qué trató ese texto? ¿Sobre qué creen que trataban? Pues, hola, teacher, pues de lo que yo logré entender por ahí, creo que hablaba sobre un nuevo invento y creo que hablaba sobre que creaban un auto pequeño, sobre la Ok. gasolina, algo así. No había un número. Y que era un nuevo invento y que se hablaba sobre los años, pero no sé muy bien. Ok. Thank you. Pero primero no habían como que la bicicleta. Lo Que soñaban como con volar. Ok. que ellos volvieron con periódico y que hicieron un periódico, ¿no? Cuando, ok, good. También decían que el primer invento era algo pequeño, creado con gasolina, pero en fin, no sabían qué era. Ok, entonces miremos el título. El título dice The Wright Brothers. ¿Qué es Brothers? Hermanos. Los hermanos Wright. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de los hermanos Wright? No. Los que inventaron el avión, ¿no? Eso. El primer avioncito. La idea general del texto es El el avión. invento del avión. Sí, eso. Y ellos narran cómo desde el comienzo ellos tenían un taller de bicicletas cuando eran muchachos de la edad de ustedes y empezaron a diseñar cosas. Que esa, digamos, es la característica de muchos inventores en Estados Unidos, en Alemania, en Japón. Acá, pues, en Colombia tenemos una hora libre y nos dedicamos a bailar reggaetón contra la pared y cosas así. No lo entiendo bien. Ok. Se escucha muy cortado. No sé si es internet. Sí, de pronto. Sí, que ese avión lo habían hecho volar en la granja de Yo me la escucho- tía, algo así. Yes, yo me escucho muy bien a mí mismo. Ok, good, muy bien. Entonces, ese fue el cuento de ellos. El primer hombre que voló un avión fue Orville Wright, el hermano Orville. Ok, ahora miremos aquí. ¿Qué le pasó?
¿Están viendo el tablero? Sí. 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 Miren, aquí dice was y dice were. Was traduce al español era o estaba. Es el Era pasado del o estaba, verbo sí. to be. Si usted Yes. I was in Paris, sería yo estaba o estuve en París. Y todos los sujetos que tenemos aquí, todos los sujetos, I, yo, he, él, she, ella, it, que reemplaza animal o cosa, van a ir siempre con el auxiliar was, hablando del pasado simple. Y were traduce éramos o estábamos o estuvimos. Si usted dice we were in Paris, quiere decir nosotros estuvimos o estábamos en París. Recuerde que el verbo to be traduce al español ser o estar. Y es muy distinto. Porque usted puede decir yo estoy en el colegio a decir yo soy estudiante. Lo mismo va a pasar con la forma del pasado. Si usted dice I was in Bogotá, yo estaba en Bogotá, podrá decir también I was a student, yo era un estudiante. We were in Bogotá, nosotros estuvimos o estábamos en Bogotá. Pero también puede decir we were students, we were players, we were happy, éramos felices, por ejemplo. Allá abajito vemos que dice there was a problem. Ese was y ese were también se va a utilizar para la equivalencia del español. Ok. Vamos a utilizarlo en la equivalencia del español del verbo había. Recuerde que en español usted no dice habían. Ese verbo no lleva plural nunca. Por ejemplo, en la primera oración dice there was a problem. Dice había un problema o hubo un problema. Como nos dice uno, recuerden que la letrica A indica uno o una en español. Entonces dice había un problema o hubo un problema. Como es singular porque es uno, vamos a utilizar there was. Pero en la oración del frente dice there were many problems. Vean, muchos Hubo problemas. muchos problemas. Mire que uno dice hubo o había. Uno no dice hubieron ni habían, porque es un error que mucha gente comete. Lo bueno es que ustedes no lo van a cometer porque pues, por eso es que uno está estudiando. Entonces, there were many problems. Había o hubo muchos problemas. No sé, Melanie levantó por ahí la mano. ¿No? Ok. No, señor. Ah, ok, good. Entonces, ¿quién levantó la mano? Ahora les voy a dar, bueno, es que, ¿qué les voy a dar? Si esto ya está hecho, porque esto era tarea. Esto era tarea de Sí. la... Ok. Bueno, muy bien. Entonces, 30 Después segunditos was. les voy a dar para que miren su guía cómo completó esta Ay, yo oración. no ¿Ok? tengo. Profe, ¿cuál tarea? Eso era viejo de la guía. La semana pasada yo les dejé un video tutorial en el Google Classroom que asumo que vieron, porque lo dejé en la hora de clase. Y en ese video tutorial les expliqué más o menos lo del pasado simple. Ustedes volvieron a ver, y allí supuse yo que ya habían hecho la tarea. Cuando digo la tarea, es que bueno. han practicado ustedes en casa, ¿no? No es que yo voy a calificar eso ahora. Was, were. Además, hacer que yo hago eso. Ok, muy bien. ¿Cómo nos quedaría la primera? Aquí es muy Were. Aquí es muy simple. Cuando usted llegue a un examen, no se deje enredar por la gramática.
Si a usted le sale un examen y le dice complete con gramática, a usted no le están diciendo traduzca cada palabra. Hay estudiantes que traduce brothers, que significa limber, pueden a estresarse. No. Usted simplemente tiene que ver aquí la coherencia entre el sujeto y el verbo. ¿Quién me recuerda en español qué es el sujeto de la oración? En español, lo que les ha enseñado Mireya, no sé quién más. El sujeto del que hace la acción. Nombres, Sí, yo, muy bien. ella, eso, Muy bien. nosotros, tú, El ellos. sujeto, Hamilton nos raya el tablero. Yo no soy. Y a mí alguien puso el nombre mío también y me están ahí. Entonces, okay. Entonces muy bien, el sujeto es el que ejerce la acción y puede ser representado en los pronombres personales. En esta primera oración, ¿quién es el sujeto? Los hermanos. Muy bien. Right. Ahí dice brothers, está en plural. Entonces, ¿cuál voy a poner? Was o were? Where. ¿Por qué pongo Where. were? Porque son they. ¿Porque son qué? Porque were va a ir con los plurales, que podría ser ustedes, nosotros, ellos. La número 2, ¿cómo quedaría? Was. Bien. ¿Por qué pongo was? Porque solo habla de un avión. Claro, ahí dice el avión, el primer avión. Eso, Ahí me está diciendo los aviones. La número 3. Where. Where. ¿Por qué pongo were? Where. Where. ¿Por qué? Porque son ellos. Dos. Ah, Muy bien, sí, son ellos. porque son Where, dos. where, ¿Cómo nos damos where, cuenta where? que son dos? Que Porque dice aquí. Que ahí entre el medio de los dos hay una I. Muy bien, porque ahí hay un and, que traduce y. Así como cuando usted pone Carlos y Andrea se aman. Ujú, son ellos. Carlos y Andrea son ellos. son ellos, obvio. La número 4. Where. 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 Porque No, son- guas. Where No. Miren que este tipo de oración, there no Porque tiene están un sujeto, hablando. no hay un sujeto específico. Por lo tanto, es impersonal. Y usted se va a dar cuenta por la palabra que sigue. ¿Alguno o alguna recuerda qué significa thousands? Sí, Miles, ¿no? Miles. ¿Cientos? Miles. miles. La palabra thousand significa mil, pero mire que aquí tiene una S del plural. Ujú. Como S plural, entonces vamos a llevar were. ¿Qué traduce al español? Hubo miles de personas en Nueva York. Personas. Mire que no dice ni hubieron ni habían. La número 5. Was. Was. Muy bien, porque es solamente una persona. Se llama Irma. Sí, es él. La número 6. Was. Was. Muy bien, was. Number 7. Where. Where. ¿Por qué puse where? Porque va you. Muy bien. Muy bien. Number 8. La número 8. Was. 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 La número 9. Where. Where. Sujeto es nosotros. La número 10. Was. Where. Was. 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 Y la última where. ¿Por qué pongo Was. was en la 10? Was. La última Was. where. La 11. Where. Where, porque es lo mismo que los Was. where. Es el nombre que se está hablando. Where, porque es lo Where. mismo que el 4. No. Es En la where. número, El- en La la- 11 es ¡Ay, silencio! en la número 10, ¿por qué puse was? porque está hablando de celebración de hace 100 años. Porque aquí dicen Sí, que- y ahí hay una que ¿Qué significa traduce la A? Uno o una. Una. Muy bien, traduce uno o una, singular. Por lo tanto, Ay, no, teacher, yo no escucho. ¿sí me escuchas? Sí, ahí sí. Ah, veo que sí. Y en la número Where. muy bien. Where? Porque la 11 ¿Que sí? es similar a la 4. Terco. Bueno, ahora van a mirar en su guía
En la página... ¿Qué página es esa? Ya la estoy buscando aquí. ¿No perdí? Hay que sacar la guía. O yo no sé. En la página 31. Yo también la estoy proyectando aquí. Pero yo no tengo eso. En la página 31 está este texto. Yo lo voy a leer al igual que leí el anterior y ustedes van a prestar atención a la pronunciación. ¿Ok? Good. Sorry. At the beginning of the 20th century, flight was new. It was not for everyone. It was only for the brave and adventurous. Two adventurers were Charles Lindbergh and Amelia Earhart. Charles Lindbergh loved to fly. No me aparece el texto aquí a mí. He was born. Teacher, el texto. A mí tampoco. Si no le aparece en el texto, pues aprovecho, lo estoy proyectando aquí en el... No, en la diapositiva no aparece. Ok. Thank you. Ya, listo, ya. Tecnología. De nuevo, listo, voy desde el comienzo. Ahí sí la ven. Muy bien. Listo, ya la voy a leer de nuevo. At the beginning of the 20th century, flight was new. It was not for everyone. It was only for the brave and adventurous. Two adventurers were Charles Lindbergh and Amelia Earhart. Charles Lindbergh loved to fly. He was born in 1902, 1 year before the Wright brothers' historic flight. In 1927, a man offered a $25,000 reward for the first person to fly from New York to Paris nonstop. Lindbergh was a pilot for the United States Mail Service at that time. He wanted to win the prize. He became famous because he was the first person to fly alone across the Atlantic Ocean. His plane was in the air for 33 hours. The distance of the flight was 3,600 miles. There were thousands of people in New York to welcome him home. He was an American hero. He was only 25 years old. Another famous American aviator was Amelia Earhart. She was the first woman to fly across the Atlantic Ocean alone. She was 34 years old. Americans were in love with Earhart in 1937. However, she was on a flight around the world when her plane disappeared somewhere in the Pacific Ocean. No one really knows what happened to Earhart. Entonces, como ya la clase va a terminar, les voy a comentar sobre la tarea rápidamente. Igual la voy a publicar en el Classroom. Ustedes van a resolver las páginas 38 a la 44 de la guía y nos volveremos a ver en clase la próxima semana. Inicialmente yo lo puse que el 11 de mayo, pero creo que la voy a modificar. ¿Ok? Pero cuando